Buenas tardes, queridos amigos que siguen este programa A la Historia por Media Calle, dentro de la plataforma de la periodista Hilda González, Voces por Media Calle. Quedamos hoy martes a las 5 de la tarde, vísperas casi de que inicie el próximo año 2021, que es un año muy interesante desde el punto de vista nacional. ¿Por qué? Porque es el año que es anterior al día de la votación para escoger presidente de la República y vicepresidentes de la República, y también escoger diputados. Este acto tan solemne, tan importante del calendario de la patria se realiza el primer domingo de febrero del próximo año, que va a ser un día 6 de febrero del año 2022. Para ese evento, las elecciones o el proceso electoral, como lo llamamos los costarricenses, el Tribunal Supremo de Elecciones es el organismo que por constitución política desde 1949 regula, organiza, administra, tiene que ver con todo el proceso electoral, desde la definición de quiénes son electores, quienes pueden elegir y quienes no, hasta la posibilidad de admitir partidos políticos para participar en el proceso electoral. Electores, todos aquellos que son mayores de 18 años, de acuerdo a la Constitución política así reformada desde el año 73, la primera vez que votaron los jóvenes mayores de 18 años, lo hicieron en la elección de 1974. Y antes de eso votaban los mayores de 21 años. De manera que aquí se le dio un voto a la juventud, bajándole la edad de 21 a 18 años a los votantes. Eso fue en la administración de don Pepe Figueres. Don José Figueres de alguna manera se preocupó por la juventud, especialmente, diría yo, por el movimiento estudiantil en el que yo participaba en aquellos años de manera muy agitadoramente en el país, donde habíamos tenido grandes luchas, no solo la del COA, sino unas luchas estudiantiles, luchas sociales, luchas de solidaridad con las huelgas bananeras, lucha por el 6% para el presupuesto del presupuesto nacional para la universidad, luchas por la autonomía universitaria, en fin, una cantidad enorme de luchas importantes, y don Pepe en ese sentido, con la visión que tenía de los sucesos y de los acontecimientos históricos y de saber ver el futuro, entendió que esa podía ser una lucha nuestra siguiente, la de luchar por el voto a los 18 años, de manera que él sencillamente dio en este caso el voto a los 18 años con reforma constitucional e impulsó el Ministerio de Cultura, Juventud y Deporte. Y ahí trató de organizar también a la juventud institucionalmente a través de un ministerio que atendiera las preocupaciones de la juventud. Eso es lo que menos se ha atendido, me parece a mí, en ese ministerio. Tal vez soy muy duro al enjuiciarlo de esa manera, pero históricamente en aquellos primeros años el ministerio sí se preocupaba más por el sector juventud, y hasta se habían creado organismos para agrupar a todas las organizaciones juveniles que existían en el país, así como se desarrollaron alrededor de INAMU, del Instituto Nacional de la Mujer, todos los esfuerzos de aglutinar alrededor de esa institución a todos los grupos de mujeres organizadas en el país, que no sirve para nada en la práctica. ¿Por qué? Porque al final es como institucionalizarlas. Uno no ve las 200 y pico de organizaciones femeninas que hay en el país manifestándose, pronunciándose. De vez en cuando ahí para el día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, sacan pronunciamientos y punto. Y no más, no hay preocupaciones reales. En este momento, por ejemplo,
de desocupación de mujeres y de desocupación de las mujeres cabeza de familia, uno no ve una presión importante de esas mujeres. En el caso de la juventud, igual hay un aparente desinterés de los jóvenes en estas cosas. Quizás la nueva historia que vivimos en este momento se orienta fundamentalmente hacia las cuestiones relacionadas con el problema de redes sociales y de la participación en redes sociales y de otros escenarios alrededor de los cuales las personas pueden, las personas jóvenes de una u otra manera pueden participar o hacer sentir su voluntad. Antes esa voluntad se hacía canalizable a través de partidos políticos y los partidos políticos se preocupaban justamente por los sectores juveniles y casi todos los partidos políticos tenían su organización juvenil de partido político, de Liberación Nacional, de los socialcristianos, de los comunistas o de los socialistas o de los que fueran, habían sus organizaciones juveniles. Muy bien, en 1974 se logra el voto a los 18 años. El registro civil es una institución histórica muy importante, surgida allá por 1888. Con esta institución tan sagrada y tan importante, se lleva el registro de todos los ciudadanos hoy en Costa Rica. Antes esos registros eran eclesiásticos. La gente se inscribía con el bautizo en la iglesia y aquellas certificaciones bautismales eran una carta de presentación que se hacía. Pero cuando se crea el registro civil, se ordena justamente llevar a partir de ese momento un registro de todos los ciudadanos del país. Y así se lleva el registro de los vivientes, pero también de los que van naciendo día a día y de los que van muriendo día a día. Ese registro es muy importante porque hay obligación en el país legal de que las instituciones que tienen que ver con nacimientos, todos los hospitales públicos y privados, y cuando se hacían los partos en las casas, los médicos estaban obligados a reportar los nacimientos que se inscribían de esa manera en el registro civil. Hoy cuando un niño nace en una clínica o en un hospital, o el médico se ven obligados a llenar el formulario y tiene que ser presentado en los siguientes 8 días al registro civil bajo sanciones a los funcionarios hospitalarios o sanitarios o médicos que no lo hagan. Y ahí queda ya uno inscrito. Y a partir de allí, el registro civil lleva un recuento de ese niño en días, meses y años. Y cuando va a cumplir los 18 años, el tribunal, porque el registro civil es un órgano hoy del Tribunal Supremo de Elecciones, el registro civil se prepara para que ese niño que a los 18 años ya va a ser un ciudadano, una persona con derechos políticos para decidir sobre a quién elegir y la posibilidad de ser electo, empiece a jugar en la vida política del país. Y el registro lleva el control diario, técnicamente diario. Cuando uno está en partidos políticos, y a mí me ha tocado estar en partidos políticos y participé en 3 campañas presidenciales, tuve la dicha de tener la experiencia de que el Tribunal Electoral enviaba a todos los partidos políticos cada 3 meses un informe del movimiento de nacimientos y de funciones que hay en el país. Entonces a uno le decían con detalle, distrito por distrito, cantón por cantón y provincia por provincia y los datos nacionales, cuántos niños habían nacido, cuántas personas habían fallecido. Y con eso, y cuántos nuevos ciudadanos ingresaban al padrón electoral, es decir, cuántas personas cumplían 18 años. En este momento, por ejemplo, hoy, 29 de diciembre del año 2020,
el Tribunal Supremo de Elecciones ya sabe cuántos nuevos electores van a haber el día 6 de febrero del 2022, porque lleva ese recuento con una exactitud extraordinaria. Incluso le pueden dar la cédula de votación al joven de 18 años que cumple los 18 años el día 6 de febrero para que ese mismo día, cumpliendo los 18 años, vaya a votar. Es una maravilla en este país. Es la parte excelsa, excelente de nuestra organización electoral. Y eso garantiza también la soberanía popular. ¿Por qué? Porque nosotros partimos en un régimen democrático como el que tenemos, de que la soberanía popular descansa en el ciudadano, en esa persona que tiene esa capacidad de tomar decisiones políticas, en este caso de elegir gobernantes, presidente, vicepresidentes y los diputados que son los encargados de hacer las leyes. Ese es el acto de soberanía popular más importante. Y esto viene desde hace 300 años atrás, justamente cuando se luchaba contra los poderes monárquicos, en el sentido de que los monarcas, los reyes, justificaban su poder por una decisión divina de Dios. Dios era el que quería que los reyes gobernaran, y de pronto empezaba a desarrollarse la teoría política diciendo que no era así, que era un problema de decisión de los ciudadanos y que esa decisión se manifestaba delegando la voluntad de cada ciudadano en una persona para que ejerciera el poder político, el gobernante, y en los diputados para hacer las leyes. Y entonces se delegaba la voluntad de uno en esos representantes. Por eso también los diputados se llaman representantes del pueblo, porque nos representan a todos nosotros proporcionalmente al número de votos que cada uno de esos diputados recibió, de acuerdo a la votación que se da el día de las elecciones, que elige esos diputados. Y todo el cuerpo de diputados, todos los diputados, los 57, actúan como esa asamblea soberana representándonos a todos nosotros. Eso es así. De la misma manera como el presidente, de alguna manera, es quien recibe esa voluntad soberana para ejercer gobierno. De acuerdo a la teoría clásica de los poderes, ese gobernante tiene que ejercer su gobierno en favor de los gobernantes, no puede operar en contra. Tiene que preocuparse por hacer buenas leyes, tiene que preocuparse por un buen gobierno, por lograr la mayor felicidad posible, como se decía teóricamente. No se puede convertir en un dictador, en un tirano, en un déspota, en una persona autoritaria, en alguien que viola las leyes o que no respeta la constitución política. Porque si eso sucediera, de acuerdo a la teoría política, el pueblo tiene un derecho sagrado de rebelión contra ese gobernante absoluto, contra ese gobernante autoritario, contra ese déspota o tirano, para cambiarlo, quitarlo y cambiarlo por otro que refleje esa armonía de gobierno. Esa es la clave de la democracia. Bueno, eso es lo que se juega el 6 de febrero del 2022. Cuando vayamos al próximo proceso electoral, que inicia, ahora sí, 1 de enero del año 2021. Estamos justo a 3 días, miércoles, jueves y viernes ya, y empieza a jugar el calendario electoral que hace el Tribunal Supremo de Elecciones. El tribunal entonces tenía la función, decíamos, de llevar el registro de los electores por parte del registro civil, y es el que va haciendo la lista de quienes van a votar, y ya se sabe quiénes van a votar, ¿verdad? Y la cantidad también se sabe, cuántos electores va a haber. Por supuesto que ahí puede variar nada más porque se puedan morir electores en el 2021 y todavía hasta el mismo día 6 de febrero del 2022 sin que le dé oportunidad a ese elector que se muere de ejercer su voto. Pero en principio
ya sabemos cuántos electores vamos a tener en las elecciones del 6 de febrero. El tribunal no solo organiza entonces a los ciudadanos, ¿verdad?, sino que organiza también a los ciudadanos organizados a través de partidos políticos. ¿Por qué? Porque desde 1889 se desarrollan elecciones en Costa Rica con partidos políticos tal y como ahora existen. Eso significa que solamente a través de partidos políticos los ciudadanos pueden aspirar a ser electos y a escoger de esos partidos los candidatos para elegirlos. Si alguien, un ciudadano, quiere ser candidato a la presidencia, tiene que meterse en un partido político y dentro de ese partido ganarse el puesto de candidato a la presidencia. Lo mismo que el puesto a elección popular de diputado. Entonces, desde 1889 nosotros tenemos partidos políticos y solamente a través de partidos políticos se puede ir a un proceso electoral con candidatos y ante los cuales el pueblo electoral, los mayores de 18 años, tienen posibilidad de escoger. Muy bien. Hasta 1949 no había Tribunal Supremo de Elecciones en Costa Rica. De manera que ese proceso de partidos políticos y elecciones antes se regulaba de otra manera. Había un Tribunal Nacional Electoral que tenía una función muy decorativa alrededor del proceso electoral, lo que facilitaba que hubieran fraudes y muchos fraudes. Y la decisión final de los resultados electorales descansaba antes de 1949 en la Asamblea Legislativa, que se llamaba el Congreso en aquella época. Entonces, el Consejo Nacional Electoral, o como se llamara, hacía la elección, se tomaba el resultado de las elecciones y se pasaba al Congreso para que ratificara. Tenía un poder de ratificación, lo cual significaba que podía no ratificar. Si no estaba de acuerdo con un resultado, el Congreso podía no estar de acuerdo. Dos ocasiones para poner un ejemplo, dos ejemplos de esa situación. En 1913 participaron 3 partidos con candidatos presidenciales, 3 candidatos buenísimos, los 3. Rafael Iglesias, que había sido 8 años presidente, el doctor Carlos Durán, que había sido 6 meses presidente, y Máximo Fernández. Ninguno sacó el porcentaje necesario para ser electo, que era el 50% en aquella época, y ese resultado se pasa al Congreso. En el Congreso, entonces, el resultado empieza a barajarse y a negociarse entre los diputados. No hay acuerdo para que alguno de esos 3 candidatos sea electo presidente. Renuncia a una de sus candidaturas, uno de esos candidatos, quedan 2 y aún con 2 candidatos el Congreso tampoco se puso de acuerdo. Entonces el Congreso tenía la facultad en aquella época de nombrar los vicepresidentes que se llamaban designados a la presidencia. Entonces nombra a los designados. Pero ya nombrados los designados, el Congreso ahora sí llama a ejercer la presidencia a uno de ellos, Alfredo González Flores. Así entró Alfredo González Flores a la presidencia de la República, sin haber participado en el proceso electoral, nombrado por el Congreso en su condición de designado o vicepresidente y llamado a ejercer la presidencia. Ese proceso ya se había dado en varias ocasiones anteriores. Bueno, 1948, un nuevo proceso electoral con un tribunal electoral que se había fundado en 1946. El resultado electoral se pasa a la Asamblea, al Congreso. No hay acuerdo en el resultado electoral porque se acusa de fraude electoral. Se anula, en ese caso el Congreso anula la elección de presidente de la República que lo había ganado Otilio Late, y frente a eso se produce una insurrección político-militar que dirige José Figueres y se desarrolla la Guerra Civil del 48, como la llamamos nosotros, mediados de marzo, mediados de abril. Triunfa Figueres y
Figueres se queda 2 años en el gobierno y después le entrega el gobierno a Otilio Lata. Aquí lo que me interesa destacar es que el Congreso tenía la facultad de anular la elección, como la anula en el 48. Pero a partir del 49, cuando se crea con la actual Constitución y por la Asamblea Constituyente que funcionó durante el año 49, el Tribunal Supremo de Elecciones, a partir de ese momento, el Tribunal Supremo de Elecciones es la institución que organiza, administra, coordina, lleva a cabo todo el proceso electoral con capacidad declarativa. Esto significa que el resultado electoral que se produzca en la elección, el Tribunal Supremo de Elecciones lo declara, y cuando lo declara dice que es válido y reconoce a los triunfadores en el proceso electoral. Y eso es lo que le ha dado estabilidad a Costa Rica en estos 71 años del Tribunal Supremo de Elecciones en el país, o digámoslo de 70 años para ponerlo más concreto, desde el año 50 para acá, desde el 7 de noviembre que se aprueba la Constitución, ya empezó a funcionar ese tribunal de esa manera. Las primeras elecciones que organiza son unas en Atigra de San Carlos, una elección pequeñita, donde participan por primera vez las mujeres, que fue muy importante, y después la elección del 53. Ya habían habido también elecciones en el año 49 de diputados para darle a la presidencia de Olate una asamblea legislativa con diputados para que pudiera ejercer su gobierno. Pero eso es parte de nuestra historia política. Muy bien. Entonces, desde el 49 para acá es el tribunal el que se encarga de todo el proceso electoral. Es la máxima autoridad, la máxima palabra. Ha habido en los últimos 20 años algunas circunstancias por las cuales, o desde el 98 para acá, algunas circunstancias por las cuales, por indecisión del tribunal, se acudía a la Sala Constitucional de la República, la Sala Cuarta como se le llama, y la Sala Cuarta resolvía asuntos de interés político electoral porque el tribunal se abstenía de hacerlo. Y siendo que la Sala Cuarta consideraba que habían cuestiones de derechos ciudadanos afectados, se pronunciaba, hasta que el tribunal entendió que ellos tenían esa facultad y ahora ya casi nada se va a la Sala Cuarta porque el tribunal lo resuelve todo. Bueno, hemos avanzado en eso. Bueno, pero también teníamos el peso y contrapeso de la Sala Constitucional para definir aspectos relacionados con derechos humanos, derechos electorales que pueden considerarse como parte de los derechos humanos de los ciudadanos, de las personas que son aptas para ejercer voto y participar en política. Muy bien. Entonces hoy tenemos un tribunal que el año anterior a las elecciones, en este caso 2021, el 1 de enero, hace público su calendario electoral que rige hasta la integración del nuevo gobierno en el 22. Pasa por la elección del 6 de febrero del año 22, que es cuando se realiza la elección de diputados y de presidente, y pasa por la elección del primer domingo de abril, o sea, el 3 de abril del año 22, en el caso de que ningún partido obtuviera el 40% de los votos. Entonces se va a una segunda ronda con los dos partidos que han tenido más votos o mayor porcentaje electoral, lo que se define el 3 de abril. Y ese 3 de abril, ahí entran todos los ciudadanos otra vez a votar, solo que con dos opciones. Esas únicas dos opciones. Ya no pueden votar por los partidos con los cuales se identificaron para el 6 de febrero, sino que ahora tienen que identificarse con las dos opciones y la gente va a votar, porque al final la gente se entusiasma por escoger un candidato y la gente procura escoger el mejor de la oferta que hay, ¿verdad? Eso es en primer lugar. Entonces, el calendario electoral empieza a funcionar el 1 de enero del
próximo año. A escasos 3 días estamos. Y es muy interesante porque ahí se van señalando las fechas exactas de lo que tienen que hacer los partidos, las organizaciones de ciudadanos, cuando tienen que cumplir con toda la formalidad para hacer sus asambleas cantonales o nacionales o provinciales, para postular candidatos, para inscribir candidatos. Todo eso está ahí regulado, ¿verdad? ¿Qué tipo de propaganda se puede hacer y cuándo se puede hacer propaganda? Por ejemplo, hay algo interesante en Costa Rica y es que no puede haber limitación alguna, ninguna, sobre la emisión de opiniones, porque este es un derecho que nos corresponde a todos los ciudadanos, el derecho a la opinión, a expresar nuestros puntos de vista sobre cualquier cosa, aunque sean idiotas, pero tenemos derecho también a comportarnos como idiotas si queremos ser de ese club, digámoslo así. Es decir, cualquier planteamiento sensato, racional o tonto, tenemos derecho a expresarlo. Y tenemos un derecho de 24 horas a expresar nuestras opiniones. Nadie nos puede impedir expresar nuestras opiniones. ¿Qué es lo que se regula en un proceso electoral? La propaganda político-electoral, no la opinión política de un candidato. ¿Por qué? Porque en plena campaña electoral, entre octubre y febrero del próximo año, octubre del 21 y febrero del 22, todos los candidatos a diputados y vicepresidentes y presidentes pueden emitir sus opiniones, pueden ser entrevistados, incluso el mismo día de las elecciones. Perfectamente pueden ser entrevistados por los medios de comunicación y ellos externar sus puntos de vista y sus críticas y todo lo que quieran hacer, porque es una emisión de pensamiento. Lo que no pueden hacer es propaganda política pagada, porque eso sí está regulado a un periodo de elecciones que va desde noviembre hasta hasta 3 días antes de las elecciones, porque también se hace se le mete una traba al proceso electoral en los últimos días para que la gente, digamos, en medio del calor y de la bulla y de la propaganda y de toda esa fanfarria que hay, repose, descanse serenamente por lo menos 3 días preparándose para emitir su voto y emitir su voto en conciencia con la intención de escoger el mejor candidato o partido que cada ciudadano tenga en mente. Y esto es lo importante. Bueno, entonces el calendario electoral empieza a funcionar el 1 de enero. Ya informaremos de esos detalles y le llevaremos el pulso en el curso del próximo año a las fechas importantes de ese calendario para que ustedes vean cómo se va montando el proceso electoral y lo podemos hacer comparativamente hacia atrás con otros procesos electorales. Pero va a ser el punto de arranque. Estamos en la pista, calentando motores y vamos a ir señalando esos detalles. El calendario electoral es como la hoja de ruta del tribunal que traza el Tribunal de Elecciones frente a todo el proceso electoral. En este momento, hoy, me parece que solo hay 3 partidos en este momento que están metidos dentro de ese proceso electoral, al menos con alguna publicidad. El Partido Liberación Nacional, que es el partido más grande, con diputados, 18 diputados, el que tiene más peso electoral en ese sentido, aunque no ganara las elecciones, tiene lo que llaman un núcleo duro de seguidores, ¿verdad? Es discutible el porcentaje o la cantidad de electores que están alrededor. Eso es discutible. En este momento, sus 18 diputados representan esa mayoría importante de hacer ver que el Partido Liberación Nacional es el partido, digamos, más grande del país. No por ello gana todas las elecciones, también las pierde. Ha perdido las últimas 2. Bueno, así es la vida electoral. La Unidad Social Cristiana es el segundo partido importante ahí, ¿verdad? La Acción Ciudadana, que es el segundo partido mayoritario en este momento en la Asamblea Legislativa. El tercer partido mayoritario en la Asamblea Legislativa, ¿verdad?
El primero es Liberación, el segundo son los cristianos, pero están divididos. Acción Ciudadana, que pasaría a ser como partido el segundo más grande en este momento dentro de la Asamblea Legislativa. Son como los tres partidos que uno siente que ya están en la pista electoral, preparándose para esas elecciones. Más Liberación Nacional, le sigue en importancia en esa decisión de empezar a organizarse para la campaña el Partido Unidad Social Cristiana, y con menos intensidad Acción Ciudadana. Lo que pasa es que Acción Ciudadana es un partido de gobierno, y el gobierno, las acciones que hace de una u otra manera, repercuten positiva o negativamente en ese partido. Así funciona también la vida real. Y esto es lo que estamos viendo. Los otros partidos están ahí preparándose para entrar en esa pista o en esa hoja de ruta que traza el Tribunal Supremo de Elecciones a partir de el próximo viernes 1 de enero del 2021, al cual todo el mundo queda amarrado. Ahí no hay vuelta atrás. Así es como va a funcionar eso. El próximo 21 años, el 2021 es un año en que va a ser difícil en el país, porque no hay a la vista una solución importante de los graves problemas que tenemos en el país en el campo económico, en el campo financiero, de las finanzas públicas, de carácter fiscal en general, de desempleo, que es tremendo, 600,000 o más ciudadanos hoy desempleados, de crecimiento de las brechas sociales y de las desigualdades sociales y económicas que se han puesto más en evidencia con la pandemia, porque no solo se han puesto, no solo han sobresaltado esas diferencias a nivel de ciudadanos, sino también de regiones donde se agudizan algunos de esos problemas más que en el interior del país. Entonces uno ve hoy un país lleno de heridas sangrantes, y esto es terrible para un año electoral. ¿Por qué? Porque tienen que haber de alguna manera discursos, y van a haber discursos alentadores para todas esas regiones y para todas las poblaciones de esas regiones y para toda la población nacional. Pero sobre todo va a ser más difícil en el caso de que estos graves problemas no se resuelvan. No voy a decir que totalmente, porque no podíamos esperar que se resuelvan totalmente, es muy difícil. Parcialmente y de manera satisfactoria o sustantivamente en estos meses que vienen, que van a estar metidos dentro de ese paraguas del año electoral y de la campaña político-electoral. Si a esto agregamos el problema de la pandemia, que aunque ya estemos empezando a vacunar a 100 personas diarias, que no es mucho, son 3,000 por mes, 3,000, salvo que nos lleguen varias centenas de miles de vacunas, que podríamos vacunar ya masivamente a la gente, pero por ahora las 3,000 que han llegado, eso va a puchitos, ¿verdad? Y es lógico, es natural, y yo estoy de acuerdo en que esas vacunas tienen que aplicarse en primer lugar a todo el personal hospitalario del país, a todo el hospital sanitario del país, enfermeros, técnicos, asistentes de enfermería, auxiliares de enfermería, todo lo que tiene que ver, farmacéuticos, odontólogos, todo lo que tiene que ver con los enfermos directos de la pandemia, los que están en la primera línea de fuego. Una persona que está hospitalizada en una unidad de cuidados intensivos requiere alrededor de 18 personas en las 24 horas, en 3 turnos de 8 horas. Estamos hablando de una cifra extraordinaria de personas de alto nivel científico en su preparación, en su formación, que están cuidando poquitas personas, menos de 300 en los cuidados intensivos y menos de 1,000 en los hospitales. Pero tenemos solo en unidades de cuidados intensivos 18 personas ahí
agarradas a un solo catre, para decirlo así. Cuando el gobierno de El Salvador propuso que enviáramos 100 enfermos a El Salvador, 100 camas, eso el gobierno lo rechazó y había razón de rechazarlo. Agradecer el gesto estaba bien, pero había razón de rechazarlo. ¿Por qué? Porque El Salvador no nos estaba garantizando 18 especialistas para atender a cada enfermo costarricense. Y tampoco nosotros podíamos enviar 1.800 especialistas nuestros, 18 por cada cama a 100 enfermos, son 1.800. Nosotros no podíamos enviar esa cantidad de gente a El Salvador para que los atendieran allá. No se trataba de eso. De manera que el gobierno actuó correctamente y le damos la razón al gobierno en ese sentido, al ministro de Salud en primer lugar, a Román Macaya en la caja, por supuesto, porque estábamos protegiendo a los ticos, a los costarricenses. Lo mejor de Costa Rica somos los costarricenses, sin lugar a dudas. Entonces, ahí tenemos el problema de la pandemia. Si la pandemia no se soluciona en todo el año 2021, a esos otros problemas económicos, fiscales, sociales, etcétera, se va a agravar más el país. A esto suma las discusiones parlamentarias alrededor de ciertos proyectos de ley que pueden ponerle tensión al país, como la ley de empleo público y las otras leyes relacionadas con empleos, reducción de jornadas, etcétera, que al final de cuentas también son reducciones de salarios o dejar de percibir ingresos, si fuera el caso. Entonces, ahí hay sus problemas que pueden ponerle mucha tensión al proceso político electoral. Desde mi punto de vista, la experiencia histórica me dice a mí que en campañas electorales no se discuten ciertos temas muy sensibles porque la población toma partido y de pronto lo hace masivamente y puede darle un batacazo a todos los partidos políticos, ¿verdad? Ellos se cuidan en ese sentido de esas circunstancias. Por eso es que hay urgencia de gobierno de que ciertas leyes se aprueben en este periodo que va de aquí a febrero, para decirlo de alguna manera sintética. Ya marzo, abril, mayo empieza a complicarse mucho la cosa porque se va acercando cada vez más con mayor intensidad el, el proceso electoral y esos sentimientos anti-gobierno por las leyes o anti-asamblea legislativa contra todos los partidos que están ahí por las leyes que se están tramitando puede tener una repercusión muy fuerte en el próximo proceso electoral. Entonces, ahí va a haber eso. Para la próxima campaña electoral, entonces me parece que una parte de la campaña, de la oferta política y de los programas electorales van a estar girando alrededor de la solución a estos problemas. Y de alguna manera, me parece a mí, van a empezarse a hacer planteamientos de progresismo social. Si ahora ha habido regresismo, si ahora ha habido una situación de contracción en todas las cosas sociales y laborales, en el discurso político que va a venir, probablemente se van a empezar a oír cantos de sirena en ese sentido para atraer electores, hablando sobre aspectos de progreso social que deben implementarse a partir del próximo gobierno, no de ahora, del próximo gobierno. Y entonces vamos a entrar en esa dinámica de esos cantos de sirena y esos discursos asociados al progresismo social. En todo caso, lo que yo sí creo es que el tema central electoral en muchos sentidos va a tener un giro importante o una base sustantiva en esto que llamo progresismo social. Por otro lado, vamos a tener en el año 2022 un primer gobierno que entra en mayo del 2022 ganando las elecciones en febrero o ganándolas en abril del año 22 con las puertas abiertas de la Asamblea Legislativa para impulsar sus propios proyectos de ley. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque es la única manera de que el partido que entre a gobernar en el 2022
va a tener como responsabilidad presentar proyectos de ley a partir del 8 de mayo con el presidente de la República para que la Asamblea Legislativa empiece a ejecutar ofertas de campaña traducidas en proyectos de ley. Y esto, si resulta bien, va a empezar a rescatar confianza política. Porque en el sistema como lo tenemos ahora, que no funciona así, la gente pierde credibilidad en el proceso político, pierde credibilidad en los partidos, pierde credibilidad en los candidatos, pierde credibilidad en el presidente que ofreció 1000 cosas y el 8 de mayo, cuando asume el gobierno, no puede hacerlo porque no puede presentar proyectos de ley para garantizar lo que ofreció. Así funcionábamos hasta ahora. Ahora ya no. Ya se reformó eso. Incluso en este momento, desde el 1 de diciembre hasta el 31 de julio del próximo año, el presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, tiene el control absoluto de la Asamblea Legislativa para enviar sus propios proyectos de ley, buenos o malos, que tienen repercusiones negativas o positivas. Eso lo veremos en la discusión parlamentaria. Pero es el único responsable. Bueno, en el año 22, por primera vez, se va a entrar en una situación de esa naturaleza, donde el gobierno entra de una vez con los tacos puestos, viendo a ver qué hace. Pues bien, la elección en sí misma es un acto de soberanía popular. Es la forma en que expresamos nuestra soberanía, nuestra voluntad de gobierno, que se expresa delegando nuestra voluntad en el gobernante. Un acto supremo de soberanía nacional es el acto de la votación. Por eso los congresistas, los diputados, muchas veces dicen que ellos son la soberanía del pueblo, porque nos representan a nosotros, además de que hacen las leyes. Es cierto, pero el acto más importante es el acto de la votación que delega en ellos. Esa es la voluntad del pueblo electoral que se expresa en elecciones para elegir las máximas autoridades o las supremas autoridades políticas del país. Al presidente a veces se le llama mandatario. ¿Por qué se le llama mandatario? Justamente por eso, porque recibió un mandato de gobierno. ¿De quién? De los mandantes. El mandatario está sujeto, es una figura jurídica, está sujeto a hacer únicamente lo que los mandantes le obligan a hacer. Si nosotros elegimos a alguien para que gobierne bien, esa es su tarea, esa es su obligación. Si gobierna mal, los mandantes pueden quitarlo y poner otro mandatario. Así debería ser. Pero nosotros no tenemos todavía ese derecho de destitución de presidentes. Deberíamos establecerlo. Eso se llama el derecho de revocatoria de voto. Bueno, yo pienso que tenemos que avanzar en esa dirección en algún momento de nuestra historia próxima, inmediata, ojalá. Tenemos que avanzar a la posibilidad de revocar mandato. Si no nos gusta un gobernante, convocamos un referéndum para votarlo y lo votamos y nombramos otro. Creo que es eso, tenemos que avanzar como hay esa figura jurídica o política en otros países donde la gente tiene ese derecho bien agarradito en sus manos, ¿verdad? Pero bueno, por ahora nosotros tenemos esa capacidad de elegir, ¿verdad? Y de expresar nuestra voluntad política de esa manera, ¿verdad? Pueblo electoral elige supremas autoridades políticas. Pueblo electoral, los mayores de 18 años, todos, los que votan y los que no votan. Porque aquí, eso es interesante, me parece a mí que deberíamos entender también que la gente que no vota de muchas maneras participa en los procesos electorales votando con su pasividad. ¿Por qué con su pasividad? Porque la gente que no va a votar del todo, esos que llamamos abstencionistas totales, son personas que de una u otra manera están de acuerdo con el resultado electoral que se produzca. Les vale un pepino quien se elija y qué partido gane. ¿Por qué? Porque me parece a mí
que esos votantes abstencionistas totales les es absolutamente indiferente quién gana o qué partido gana, porque sienten que ninguno de los partidos o de los candidatos que están participando los afecta en sus condiciones sociales, materiales o de vida, y no se sienten amenazados. Y en ese sentido les es indiferente quién gane. Y entonces se abstienen de ir a votar. Está claro. Están los abstencionistas que van a las urnas. Son votantes activos. Yo voy a la urna y no me gusta ningún partido y le paso el dedo ahí a todo el mundo o la raya a todos los partidos anulando el voto. No me gusta ningún candidato ni partido. O en urna emito mi voto en blanco, la abstención total en blanco, pero la emití. Dije, no me gusta ningún partido ni ningún candidato. Muy bien, ese es un derecho también de los ciudadanos de disensión, de disentir, de oponerse a eso. Lamentablemente, el voto, ese voto emitido de esa forma, no tiene ningún valor contable. A los efectos del resultado de la votación, no se cuentan los votos nulos ni los votos en blanco depositados en urna, ni tampoco los abstencionistas de afuera. Y eso me parece a mí que está mal. Yo soy de la idea de que los votos en blanco deben contarse positivamente en la urna. Los votos nulos puede ser que tengan una calificación diferente, pero los votos en blanco podrían ser hasta una posibilidad de participación electoral, llamando a no votar por ningún partido ni por ningún candidato, pero en urna. No yendo a las urnas, no es absteniéndose de ir, es yendo a la urna y decir no vote por ninguno. Si ese no vote por ninguno sumara el 40% o más, me parece que sería una señal muy clara como para decir ninguno de los partidos ni ninguno de los candidatos puede, o en este caso, pongámoslo más bien en términos de los candidatos, ninguno de los candidatos es aceptado. Los partidos políticos tienen opción de ir a la segunda ronda con nuevos candidatos. Y ahí podría jugar. Eso habría que regularlo, pero ese derecho podría existir. Y estoy seguro que si ese derecho se pudiera montar de esa manera, de darle valor al voto en blanco en urna, los partidos políticos se preocuparían más y de mejor forma para escoger sus, ahora sí, mejores candidatos y hacer sus mejores propuestas. Candidatos tanto a elección de presidente y vicepresidentes como para diputados, porque saben que el votito en blanco pesa y pesa también si se contara para el 40%, porque al tener un valor porcentual, al tener un valor real, ese voto hace más difícil sacar el 40% de votos válidos a favor de un candidato. Ah, ahí sí. Entonces yo creo que esto es un tema que debe servir para meditarlo, para reflexionarlo, para discutirlo en este año que viene. Tratar de hacer banderas políticas alrededor de eso, porque eso es una cosa importante, verdaderamente importante, de que ese voto disidente tenga valor real y pese para el resultado de las elecciones. Yo estoy seguro de que si eso sucediera así, el voto de los abstencionistas que no llegan a las urnas se vuelve en un voto de abstencionistas reales activos, de votantes que van a las urnas a expresar su disconformidad. Y esto es parte de la democracia. Ahora no, ahora es como si no contaran, como si no existieran. Y entonces por eso es que los resultados se hacen sobre votos válidamente emitidos. Los válidamente emitidos son aquellos que son válidos a favor de un partido o de un candidato. Y no hay otro. Los que son inválidos por ser nulos o blancos no cuentan. Y entonces
así funciona nuestro proceso electoral y así ha funcionado. Entonces, yo sí creo que estamos en un proceso electoral muy interesante que se avecina, donde este tipo de cosas también se han discutido en el pasado y se han atendido de muchas maneras, ¿verdad? Para todos los ciudadanos, solo que no se han hecho las propuestas legislativas correspondientes. Que yo recuerde, no ha habido un proyecto de ley orientado a reconocer el voto blanco en urna como un voto válidamente emitido. E incluso el voto nulo es un voto válidamente emitido, que podría estar dentro de ese grupo de los blancos y nulos, ¿verdad? Porque a los efectos es lo mismo, de manera que pese. Bueno, diputados podrían presentar eso, sí, podrían presentarlo como parte de sus proyectos individuales o de partidos que quisieran abonar al proceso de la democracia desde esta perspectiva. Eso lo he propuesto yo en las comisiones de notables en que he participado. Bueno, no ha pasado a más, ¿sí? Porque las comisiones presentan informes al presidente, el presidente escoge algunos de esos proyectos y los manda a la Asamblea Legislativa, pero no ha ido ese proyecto de darle validez al voto blanco, porque hace más difícil la escogencia de candidatos presidenciales. Si ahora ya tenemos 3 veces en que ha habido segunda ronda electoral porque los partidos no sacan el 40%, dándole el voto, dándole validez al voto en blanco en urna, haríamos más difícil esa posibilidad y tal vez habría que estar yendo a segundas rondas con más frecuencia. Bueno, tal vez sí, pero tal vez no. ¿Por qué no? Porque los partidos se propondrían ganar los electores a toda costa para sacar el 40% y disminuir el voto en blanco. Y para eso tienen que llevar muy buenos candidatos. Esa es la realidad de la situación política, la realidad real de lo más importante de lo que estamos a punto de iniciar. Esa es parte de esa historia por media calle. Esa es parte de esa historia viva, presente, no el pasado, el presente. La historia próxima, que la tenemos en nuestras manos, la estamos tocando ya, y de la cual no podemos apartarnos porque nos arrolla, nos envuelve, nos mete, nos zarandea de un lado para otro, porque nos van a estar zarandeando todos los partidos de un lado para otro. Entonces nosotros, con más razón, tenemos que preocuparnos justamente por esa situación particular de que quien gane las elecciones el próximo periodo ojalá sea el mejor candidato, el mejor partido en opción, porque ahora ya la gente no se fija en partidos y candidatos como una sola cosa. Puede ser que escoja un partido porque le gusta el partido, en otro caso escoge el candidato porque le gusta el candidato, puede no gustarle el partido, igual puede escoger el partido sin que le guste el candidato y al revés, escoge el candidato sin que le guste el partido. Cuando uno rechaza partido y candidato, pues ahí tiene la opción de no votar por ninguno de ellos. ¿Verdad? Eso así, una vez le preguntaron a don Ricardo Jiménez eso, ¿por quién votaría de los 3 candidatos? Y él dijo, de un partido me gusta su candidato, pero no me gusta el partido. El otro me gusta el partido, pero no me gusta su candidato. Y en el otro no me gusta el partido ni el candidato. Bueno, una respuesta muy salomónica de don Ricardo Jiménez, ese gran patricio costarricense, ese gran presidente que tuvimos en la primera mitad del siglo XX costarricense y que tan sagazmente y tan inteligentemente daba respuestas a muchos problemas complejos de manera muy sencilla, popularmente sencilla. Entonces, así entendemos nosotros el proceso electoral y el proceso político nacional. Es importante, es un acto de votación de voluntad. Nosotros expresamos en la votación nuestra voluntad política, dándosela a un gobernante, dándole el poder de que nos represente el gobernante y dándole poder a los diputados para que nos representen, para que hagan leyes en favor nuestro, no en contra nuestra, para que gobiernen en favor nuestro, no en contra nuestra. Ese es el sentido del buen gobierno y de la buena gobernabilidad. Cuando a veces vemos conflictos entre
poder ejecutivo y poder legislativo, esa es la misma voluntad popular, es la misma soberanía expresada en un poder que pelea con el otro poder. Bueno, ahí tenemos los costarricenses casi la obligación de que si queremos gobernar con una persona, deberíamos darle también el mayor poder posible legislativo. Yo soy de la idea de que si vamos a votar por un candidato presidencial, hay que votar por sus diputados para darle posibilidad de gobierno. Aquí no, en Costa Rica funciona más bien una especie de contrapeso. Votamos por usted, señor presidente, pero aquí vamos a votar por los diputados de oposición para que lo controlen. Y entonces el país se entraba, se desgobierna, no hay capacidad de gobernar fácilmente. Se requiere un proceso de negociación a veces muy tedioso, muy sacrificado, que no produce los mejores resultados. Lo ideal sería que el presidente tenga los suficientes diputados para que pueda ejercer gobierno o darle a la Asamblea Legislativa la capacidad de que 2 o 3 partidos puedan tomar decisiones totales de acuerdos políticos. La vida política nacional es una vida de acuerdos políticos. Siempre ha habido acuerdos políticos. No, el acuerdo político es consustancial, es natural, es esencial al proceso político nacional. No hay democracia como la hemos tenido nosotros sin acuerdos políticos. Siempre los hay. A veces los hay grandes acuerdos, a veces los hay pequeños y a veces los hay discretos, pero se dan los acuerdos políticos para poder avanzar cotidianamente en esto. Si nosotros analizamos nuestro pasado histórico, ¿sí?, no podemos negar que hemos tenido un progreso social, un progreso político, un progreso económico, un progreso material. ¿Cierto todo eso? También tenemos problemas, pero hemos tenido eso que hace que hoy vivamos mejor que hace 50 años o hace 100 años. Por supuesto que así es. Y sabemos que hay gente que no está viviendo bien también, pero igual hace 50 o 100 años habían núcleos de población similares, pero hoy tenemos más capacidad de atender eso. ¿Lo atendemos bien? Esa es una discusión. ¿Podríamos atenderlo mejor? Pienso que sí, pero para eso necesitamos que el próximo año 2021, cada uno de nosotros piense bien, piense serenamente en la importancia de la próxima elección nacional. Aquí se va a debatir si el PAC sigue un gobierno más, que es muy difícil. Históricamente nunca ha habido 3 veces un partido gobernando de manera seguida. Si vamos a regresar a Liberación Nacional, si vamos a regresar a la Unidad Social Cristiana, o van a aparecer nuevas alternativas. Es parte de los problemas que están en este momento en la mesa electoral y son parte de los grandes temas que están por abrirse a partir del 1 de enero del 2021, cuando el Tribunal Supremo de Elecciones exhiba, haga público su calendario electoral, que por hecho público no se modifica. Eso es una piedra sagrada que queda ahí para todos los costarricenses y para todos los partidos. No puede modificarse. Ese es un símbolo de seguridad jurídica, un símbolo de seguridad política, un símbolo de confianza en el sistema electoral nacional. ¿Qué haríamos nosotros si aquí cada 3, cada 4 meses el tribunal cambia las reglas? Eso no sería una democracia. Eso podría ser cualquier caricatura de democracia, pero no una democracia. Reglas claras, procesos políticos claros y resultados políticos también claros, confiables y respetables, que es lo que esperamos de este año 2021, que es el año preelectoral, lo llamamos, porque es el periodo anterior al día de las elecciones del 6 de febrero del año 2022, pero en el fondo es el año electoral. No nos engañemos. Entramos al año electoral, solo que lo llamamos de otra manera.
Muy buenas tardes. Nos vemos en el 2021, tal vez ya con el calendario electoral en la mano, haciendo algunos comentarios de ese calendario electoral en el cual todos ya nos metemos. Es como una autopista de la cual no vamos a poder salir. Muy buenas noches.